piedra está fría. La cera gotea. El humo asciende bajo las bóvedas y, al fondo del templo, el infierno abre la boca. No como ornamento. No como una alegoría lejana. Como amenaza. Hoy miramos esas imágenes y pensamos en exceso, superstición, teatro religioso. Pero para ellos no había teatro. Había peligro. Y eso lo cambia todo. Porque entonces el problema ya no era simplemente morir. Morir le espera a cualquiera. El verdadero terror era otro, morir mal. Llegar al final sin haberte corregido. Sin una confesión entera. Sin el arrepentimiento suficiente. Sin tiempo. Ese era el filo de la amenaza. No hacía falta asesinar. No hacía falta convertirse en monstruo. Bastaba desviarse. Bastaba repetir una falta. Bastaba posponer el cambio una vez más. Y cuando el castigo imaginable no termina nunca, incluso los actos pequeños dejan de ser pequeños. Una mentira. Un deseo. Una costumbre. Un juramento falso. Una confesión mal hecha. Todo cambia de escala cuando el error puede tocar la eternidad. Ahí está la desproporción que vuelve esta historia casi irrespirable, una vida breve, torpe, humana, y al otro lado una pena sin término. No hacía falta comprenderla del todo para sufrirla. Bastaba temerla. Bastaba sentir que la eternidad podía pender sobre la rutina. El infierno, entonces, no era solo una doctrina sobre lo que vendría después. Era una presión sobre el ahora. Una sombra pegada al cuerpo. Una posibilidad respirando dentro de la conciencia. No temían solo morir. Temían llegar mal al final. No era un simple final terrible. Era un final anticipado, una posibilidad que empezaba a gobernar mucho antes de llegar. Y ese miedo no se reservaba para criminales excepcionales. Rozaba a cualquiera. Al campesino. A la viuda. Al mercader. Al joven que empezaba a desear. Al viejo que temía no haber corregido lo suficiente. Ahí estaba su fuerza. Cuando una amenaza alcanza a todos, deja de ser frontera y se vuelve atmósfera. El infierno no pesaba solo sobre los grandes pecadores. Pesaba sobre la fragilidad diaria. Sobre lo que hacías con tu cuerpo. Con tu lengua. Con tu tiempo. Con tus impulsos. Sobre aquello que repetías hasta dejar de sentirlo como una alarma. Imagina despertar sabiendo que el peligro no vive solo en el crimen enorme, sino también en lo que ocultas, en lo que aplazas, en lo que no corriges. Ese miedo no era heroico. No elevaba necesariamente. Desgastaba. Podías trabajar, comer, rezar, discutir, volver a caer, volver a pedir perdón y seguir sintiendo que la línea entre salvarte y perderte era demasiado fina. Ese es el punto clave. El juicio no empezaba solo después de la muerte. Empezaba antes. Dentro. En la vigilancia íntima. En la sospecha de que quizá te estabas deformando sin darte cuenta. Cada examen de conciencia podía sentirse como un pequeño tribunal. Cada noche, como una antesala. Cada hábito, como una señal. Y cuando una cultura consigue pegar la eternidad a la vida ordinaria, el miedo deja de ser un sobresalto ocasional. Se convierte en estructura. Ya no hace falta que grite todo el tiempo. Basta con que pese. Basta con que esté ahí. Como una campana que no suena a cada minuto, pero aún así ordena el día entero. Y cuando eso ocurre, la persona deja de vivir solo hacia adelante. Empieza también a vigilarse desde el final, como si la muerte ya estuviera juzgando el presente. Y si una sociedad puede aprender a vivir así por dentro, la pregunta siguiente es inevitable: ¿cómo se mete una amenaza eterna en la rutina hasta volverla casi normal? Una amenaza solo manda de verdad cuando deja de esperar al final y entra en la vida diaria. Eso fue exactamente lo que ocurrió.
El infierno no aguardaba inmóvil en el más allá, como una escena reservada para el último instante. Se filtraba en la rutina. En la confesión, sí, pero también en la forma de escuchar un sermón, en las imágenes que recibían a la entrada de la iglesia, en los relatos morales, en la corrección dentro de la familia, en la sospecha sobre ciertos placeres, en el lenguaje mismo con que se nombraba la culpa. No hablamos de un terror excepcional que caía sobre la gente en momentos solemnes. Hablamos de una presión de fondo, de algo que podía acompañar decisiones pequeñas y precisamente por eso decisivas. Si engañabas en el mercado, si jurabas en falso, si ocultabas una falta en confesión, si persistías en una conducta condenada, si seguías diciéndote que ya te corregirías más adelante. La eternidad no flotaba por encima de la vida. Se pegaba a ella. Y cuando eso ocurre, la textura del mundo cambia. Lo mínimo adquiere gravedad. Lo íntimo se vuelve sospechoso. El placer ya no es solo placer. La demora ya no es solo demora. Todo puede inclinarse hacia un desenlace irreversible. Ahí está una de las grandes fuerzas del mecanismo. No esperabas al infierno después de morir. Empezabas a organizar tu vida para no acabar allí. El miedo no necesitaba irrumpir con estruendo. Le bastaba con convertirse en horizonte. Lo cotidiano dejaba de ser inocente. Cada repetición podía convertirse en riesgo. Cada demora, en una grieta. Ya no era solo una enseñanza sobre el final. Era una manera de administrar el presente bajo sospecha. Por eso el infierno resultaba tan eficaz, porque no tenía que aparecer para gobernar. Bastaba con que fuera imaginable. Bastaba con que pudiera adherirse a la repetición de cada día. Una mirada impura. Una palabra indebida. Una ira mal contenida. Un deseo consentido. Un arrepentimiento pasado. Cosas pequeñas, sí. Pero pequeñas dentro del tiempo humano. Bajo la lógica de la eternidad, todo adquiría otro peso. Y cuando el peso cambia, también cambian los hábitos. El sujeto aprende a vigilarse. Aprende a sospechar de sí. Aprende a leer sus impulsos como señales morales. No porque una autoridad visible lo esté corrigiendo a cada instante, sino porque la amenaza ya ha entrado en la conciencia y trabaja desde dentro. Esa es la diferencia decisiva entre un miedo puntual y un miedo estructural. El primero irrumpe. El segundo acompaña. El primero estalla. El segundo organiza. El infierno fue, durante siglos, exactamente eso, una disciplina silenciosa. No hacía falta verlo para obedecer. No hacía falta tocarlo para sentirlo. Y cuanto más se mezclaba con la rutina, más natural parecía. Ahí la historia empieza a volverse incómoda de verdad. Porque ya no estamos viendo solo una creencia severa. Estamos viendo una amenaza que aprende a respirar con la vida cotidiana hasta hacerse casi indistinguible de ella. Ahí está la parte sofocante, el miedo ya no visita la vida. Empieza a acompañarla. Y cuando acompaña así, termina pareciendo natural. Esa naturalización es una de las marcas del poder cuando el miedo funciona de verdad, deja de sentirse externo y empieza a confundirse con la vida misma. Pero una amenaza no domina así solo porque la repitan. Para que un miedo se vuelva reflejo, alguien tiene que enseñarle al cuerpo cómo temer. La confesión ocupa aquí un lugar decisivo, porque no era solo un rito. Era entrenamiento. Obligaba a recordar, ordenar, poner nombre, clasificar. ¿Qué hiciste? ¿Con qué intención? ¿Cuántas veces? ¿En qué circunstancias? Ese examen no solo descargaba la culpa, también modelaba la forma de mirarse a uno mismo. Quien confesaba aprendía a revisar su interior con un mapa moral preciso, a detectar sombras concretas, a sospechar de impulsos determinados, a narrarse bajo categorías compartidas. Y ese mapa no era neutro. Te enseñaba que debías temer, que debías corregir, que parte de ti debía quedar bajo vigilancia constante. En ese sentido, la confesión no servía solo para perdonar.
servía para fabricar interioridad, para convertir el alma en un territorio que debía ser revisado, medido, corregido sin descanso. La persona no se limitaba a reconocer una falta. Aprendía a leerse de una manera específica. Aprendía a asociar placer con peligro, costumbre con deformación, demora con riesgo. El miedo, así, dejaba de ser una emoción vaga y se volvía método. Una técnica para inspeccionarse por dentro. Una rutina del examen. Una administración íntima de la culpa. Y cuando un sistema consigue eso, ya no necesita imponerse solo desde fuera. Empieza a trabajar solo. Incluso en silencio. Incluso cuando el templo queda lejos y la autoridad visible no está mirando. Porque la vigilancia ya ha entrado en el relato que una persona se cuenta sobre sí misma. La conciencia, así, no era solo refugio. Podía convertirse en campo de inspección, en taller de corrección, en espacio donde el miedo aprendía a hablar con tu propia voz. Las imágenes hacían el resto. Juicios finales en los muros. Retablos cargados de condenados. Demonios arrastrando cuerpos. Fuego, oscuridad, hedor, gritos, castigos sin término. No eran adornos. Eran pedagogía emocional. Le enseñaban a la imaginación que debía temer. Le enseñaban al cuerpo que debía estremecerlo. Y cuanto más concreta se vuelve una amenaza invisible, más fácil es que se vuelva real por dentro. El infierno no se veía, pero estaba hecho de materiales sensibles. Del horno del panadero. Del humo espeso. De la noche cerrada. De la carne herida. De un grito prolongado. Todo podía funcionar como eco. Todo podía recordar algo. Por eso esas imágenes no se quedaban clavadas en la pared de una iglesia. Viajaban con quien las había visto. Volvían en sueños. Reaparecían en el examen de conciencia. Se activaban cuando la culpa buscaba una forma visible. Ese es uno de los grandes triunfos del mecanismo. La amenaza ya no necesita estar delante de los ojos para seguir gobernando. Basta con que haya aprendido a vivir en la memoria. Basta con que sea active sola. Y en ese punto el miedo ya no depende solo del sermón, del sacerdote o del mural. Depende de una imaginación educada para responder antes incluso de que llegue el razonamiento. La condena eterna, entonces, deja de ser solo una enseñanza. Se convierte en reflejo. El infierno no necesitaba estar a la vista para mantenerse activo. Le bastaba con haber entrado en la memoria sensible de quien temía perderse. Por eso las llamas importan menos que su eficacia. No muestran solo un castigo. Enseñan una forma de recordar, de imaginar y de temer incluso a solas. Y cuando un miedo ya vive en la imaginación, deja de limitarse al alma. El paso siguiente es mucho más inquietante, empezar a ordenar la conducta de todos. Hasta aquí todavía podríamos pensar que estamos viendo una creencia dura. Pero el verdadero giro empieza cuando entiendes que el infierno no funcionaba solo como doctrina. Funcionaba también como una forma de orden. Cuando una sociedad considera real una condena eterna, esa idea no se queda dentro de cada individuo. Produce efectos concretos en la conducta colectiva. La familia corrige. El vecino murmura. La comunidad señala. La autoridad religiosa encuadra. Y cada persona aprende a ocupar su lugar dentro de un horizonte donde salvación y peligro se entrelazan. No hace falta imaginar una conspiración perfecta para que esto funcione. Muchísima gente creía de verdad. Y precisamente por eso el mecanismo podía ser tan eficaz. Porque cuando el miedo se reviste de verdad absoluta, no necesita presentarse como simple control. Se presenta como necesidad moral. Desobedecer ya no es solo romper una regla humana. Es comprometer algo infinito. Es jugar con la eternidad. Ahí está el salto decisivo. Ciertas normas dejan de parecer discutibles porque no aparecen solo como costumbres o acuerdos, sino como piezas de un orden más alto.
Y cuando el orden social consigue apoyarse en esa gravedad, adquiere una fuerza extraordinaria. Ya no basta con decir que algo está mal visto. Ahora puede decirse que algo pone en riesgo el alma. Y eso vuelve mucho más difícil resistirse, discutir o simplemente tomar distancia. La salvación y la obediencia empiezan a rozarse de una manera casi inseparable. No obedecías solo por costumbre o por presión social. También obedecías porque el horizonte último parecía estar comprometido en cada desvío. Ahí aparece la incomodidad de fondo. El miedo íntimo empieza a reforzar la disciplina colectiva. Lo que uno teme para sí mismo termina alineándose con lo que la comunidad espera de todos. La culpa personal se vuelve útil para el orden común. No hace falta un guardia en cada esquina si la vigilancia ya está instalada en la conciencia. No hace falta castigar a cada infractor si la posibilidad del castigo infinito ha educado a la mayoría. Ese fue uno de los grandes logros del mecanismo, volver natural una obediencia alimentada por la amenaza. El infierno no solo imponía límites, los santificaba. Convertía ciertas jerarquías, ciertas correcciones, ciertas prohibiciones en algo más que normas sociales. Les daba espesor cósmico. Y cuando lo social logra vestirse de necesidad eterna, cuestionarlo deja de parecer una discrepancia humana. Empieza a parecer una falta moral. En ese punto la historia deja de ser únicamente religiosa. Se vuelve política en el sentido más profundo del término. Habla de cómo una sociedad produce previsibilidad, obediencia y autocontrol sin necesidad de recurrir todo el tiempo a la violencia visible. El miedo ya hace una parte del trabajo. Y lo hace mejor precisamente porque parece venir de más arriba, de más lejos, de algo que no puede discutirse como se discute una ley ordinaria. El orden, así, no solo se impone, se vuelve sagrado. Y pocas cosas disciplinan tanto como aquello que deja de percibirse como imposición y empieza a sentirse como verdad moral del universo. Ahí el miedo deja de ser reacción y se vuelve atmósfera compartida, una capa moral que envuelve los gestos más simples y les asigna un peso superior. Pero ningún mecanismo de disciplina dura tanto tiempo si solo asusta. Para mantenerse, necesita hacer algo más poderoso todavía, explicar el mundo entero. Esa es otra razón por la que el miedo al infierno funcionaba tan bien, no solo castigaba, también interpretaba. Una muerte repentina, una epidemia, una mala cosecha, una tentación persistente, una desgracia inesperada. Todo podía leerse dentro del mismo marco moral. El peligro espiritual nunca estaba lejos. Y cuando una sociedad posee una gramática así de poderosa, puede enlazar hechos distintos dentro de una lógica común de culpa, advertencia y corrección. El infierno no era solo un destino posible. Era una forma de hacer inteligible el mal, de darle forma, de insertarlo en un relato donde nada quedaba completamente suelto. Eso vuelve al miedo mucho más resistente, porque ya no se limita a amenazar. También ofrece sentido. Te dice qué significan las caídas, los excesos, las desgracias, las desviaciones. Y un miedo que además interpreta el mundo resulta más difícil de expulsar que un miedo cualquiera. No hace falta que aparezca siempre como una imagen brutal. Basta con que siga organizando el significado de lo que ocurre. Ahí el infierno deja de ser solo una pena futura. Se convierte en una lente, en una forma de leer la realidad. Y cuando una amenaza empieza a operar como lente, ya no compite con otros miedos. Los absorbe. Les da marco. Les da lenguaje. Les da dirección. La vida entera puede terminar girando bajo esa luz sombría, incluso cuando nadie menciona explícitamente la condena eterna. Lo que estaba en juego no era solo evitar una pena. Era habitar un mundo donde el mal parecía tener un significado inmediato y total. Y cuando un relato consigue eso, deja de ser solo creído, empieza a ser habitado. Eso explica por qué el miedo no se quedaba quieto dentro de la conciencia individual.
se expandía. Del pecado privado al enemigo público. De la culpa íntima a la sospecha sobre otros. Primero aprendes a temer por ti. Después te resulta más fácil reconocer señales del mal en los márgenes, el hereje, la bruja, el blasfemo, el desviado, aquel cuya sola presencia parece comprometer el equilibrio moral entero. El infierno, en ese sentido, no terminaba en el más allá. Irradiaba hacia la forma en que una comunidad identificaba peligros aquí abajo. Por eso era tan eficaz. No solo te decía que podías perderte. También te enseñaba dónde mirar, a quién temer, qué expulsar, qué corregir con dureza. Y cuando el mal se piensa como contagio moral y riesgo eterno, la tolerancia se estrecha. La vigilancia se intensifica. La dureza empieza a parecer no solo legítima, sino necesaria. Ese es uno de los efectos más inquietantes de esta historia. El miedo compartido fabrica comunidad, sí, pero también fabrica enemigos. Enseña a temer juntos. Enseña a señalar juntos. Enseña a justificar la severidad en nombre de un bien superior. Ahí la condena eterna se vuelve una fuerza que no solo disciplina individuos, también endurece sociedades enteras. La comunidad se cerraba más cuanto más absoluto parecía el peligro. Y cuanto más absoluto parecía el peligro, más fácil era endurecer la respuesta. El castigo, entonces, no parecía crueldad. Podía parecer cuidado, defensa, necesidad, incluso salvación de la comunidad. Así, temer juntos no solo unía. También autorizaba a herir, excluir y endurecer el mundo en nombre del bien. Y si todo esto sigue resultando perturbador hoy, no es solo por la dureza del pasado. Es porque deja al descubierto una verdad más amplia sobre cómo funciona el poder cuando aprende a hablar el idioma del miedo. Lo más inquietante de esta historia no son las llamas. Es el mecanismo. Descubrir cómo una amenaza puede parecer al mismo tiempo invisible, total e irreversible, y por eso instalarse en la vida social con una eficacia devastadora. Entonces el miedo deja de ser una emoción pasajera. Se convierte en estructura. Ordena deseos. Disciplina palabras. Moldea obediencias. Vuelve aceptables castigos y exclusiones que, vistas desde fuera, resultan monstruosas. No significa que todo siga igual ni que debamos borrar las distancias históricas. El mundo cambió. Cambiaron las instituciones, las sensibilidades, la relación con la religión, la gramática del castigo. Pero precisamente por eso esta historia importa tanto. Porque muestra con una nitidez brutal una posibilidad profundamente humana, que una comunidad puede acostumbrarse a vivir bajo amenaza y llamar a eso orden. Por fuera, ceremonia. Por dentro, vigilancia. Por fuera, salvación. Por dentro, miedo. El infierno interesa menos por lo que promete después de la muerte que por lo que enseña sobre el poder antes de la muerte. Sobre la capacidad de una amenaza para colonizar la imaginación, regular la conducta y volver sagrado un determinado reparto de lo permitido y lo intolerable. Ahí deja de ser una rareza medieval. Se convierte en un caso extremo, sí, pero también clarísimo, de algo mucho más general, la facilidad con la que los seres humanos aceptan ser organizados por un peligro constante cuando ese peligro parece absoluto. Esa es la parte que todavía alcanza. No la teología exacta, sino la lógica de fondo. Y precisamente por eso conviene mirarla de frente, sin reducirla a caricatura. Y ahí aparece el último giro. Si el infierno disciplinaba por dentro, había otra fuerza que hacía algo parecido por fuera, la justicia. Una trabajaba en silencio, dentro de la conciencia. La otra mostraba el dolor a plena vista, en la plaza, ante todos. Una amenazaba el alma. La otra, el cuerpo. Durante mucho tiempo el miedo no fue un accidente del poder. Fue una de sus herramientas favoritas. A veces íntima. A veces pública. A veces invisible. A veces espectacular. Pero casi siempre eficaz.
Entender el infierno de este modo cambia por completo el foco. Ya no estamos mirando solo una fantasía religiosa, un mural grotesco o una superstición extinguida. Estamos mirando una tecnología emocional de obediencia. Una manera de educar la sensibilidad de generaciones enteras para que la amenaza pareciera natural, la vigilancia pareciera prudencia y el castigo pareciera parte del orden del mundo. Por eso la historia no termina aquí. Porque si una sociedad podía vivir bajo la sombra de una condena eterna, también podía aprender a obedecer viendo sufrir a otros. El miedo, entonces, no solo hablaba desde el púlpito. También hablaba desde la plaza, desde el patíbulo, desde el cuerpo expuesto como advertencia. Y esa segunda escena completa la primera. La vuelve todavía más dura. Todavía más nítida. Todavía más difícil de olvidar. Y una vez que ves juntas ambas escenas, el alma vigilada y el cuerpo castigado, ya no puedes volver a mirar este mundo del mismo modo. Ese es el umbral del siguiente episodio, y también el lugar donde el miedo se vuelve visible de una forma mucho más brutal. Hasta hacerlo inolvidable. Si el infierno enseñó a vigilarse por dentro, el siguiente paso es ver cómo la justicia enseñó a obedecer por fuera. Y ahí el miedo deja de ser una sombra, se convierte en espectáculo. Y si el infierno era la amenaza final, había otro lugar que aterraba casi tanto porque parecía mucho más cercano, el purgatorio. Y de eso va el siguiente video.